Su cuerpo comenzó a descomponerse aún en vida. A principios de agosto del siglo XV, cuando el aire en Roma era pesado y húmedo, en las habitaciones del Papa Alejandro VI apareció un hedor que no podía explicarse, ni por la suciedad, ni por el calor. Los sirvientes, que al principio lo achacaron a un derrame accidental de aceite, empezaron a notar en los días siguientes que el olor provenía del propio pontífice, cuya piel del pecho y el abdomen se cubrió de manchas rojizas y cuyo aliento se volvió fétido. Sus contemporáneos escribieron que sus huesos parecían envenenados. Por la noche clamaba a Cristo, pero sus palabras parecían más un delirio que una oración, señala en su informe el embajador veneciano, que vio al Papa en las primeras semanas de su enfermedad. Alejandro tenía más de 70 años, había gobernado más que muchos, y mantenía Roma bajo un férreo control, apoyándose en sus hijos y sobrinos, sobornando y ejecutando, repartiendo tierras y cargos. Pero el poder, obtenido con astucia y sangre, no le salvó de la desintegración interna. Los médicos que acudieron a él ordenaron que se le hiciera una sangría. Le abrieron las venas de las manos y los pies, sujetando con dificultad un cuerpo que ya no respondía. La sangre salía espesa y oscura, mezclada con pus. Después del procedimiento, papá caía inconsciente y al despertar pedía vino, que le hinchaba aún más el vientre. Los sirvientes recordaban que gemía por la noche, se arañaba la piel hasta sangrar, y decía que había demonios sentados a la cabecera. Cada día, la habitación se convertía en una cámara de putrefacción. El olor era tan fuerte que los guardias que custodiaban la puerta se cubrían la cara con paños empapados en vinagre. Los médicos de la corte le untaban el cuerpo con ungüentos de azufre, mercurio y hierbas, pero esto solo aumentaba el ardor y la piel se agrietaba. Su carne era como pan caliente que se deshace con los dedos, escribió más tarde uno de los cronistas romanos, basándose en los relatos de los sirvientes. Durante esas semanas, el miedo al juicio divino comenzó a atormentar a Alejandro más que el dolor. Exigía que se celebraran servicios religiosos continuos en su propia capilla, aunque él mismo no podía levantarse de la cama. Los sacerdotes leían oraciones, pero notaban que el pontífice a veces asentía con la cabeza en señal de acuerdo, y otras veces se enfurecía y los acusaba de traición y herejía. Algunos testimonios afirman que ordenó a uno de los cardenales que jurara lealtad bajo pena de destitución, directamente junto a su lecho. El moribundo no confiaba en nadie, ni siquiera en sus propios hijos, a quienes sospechaba de conspirar para usurpar el trono y los tesoros. Mientras tanto, fuera de los aposentos papales, Roma bullía de intrigas. El partido español, apoyado por su hijo César Borgia, trataba de mantener sus posiciones. Los cardenales italianos veían en la enfermedad un signo de la ruina inminente, y los embajadores de las potencias del norte ya escribían en sus informes sobre la pronta caída del poder papal. Si Alejandro muere en estos días, señalaba un observador francés, el trono de San Pedro será presa de los más fuertes, y la sangre correrá por los pasillos del palacio apostólico. Los sirvientes se esforzaban por ocultar el verdadero estado del Papa. No se permitía la entrada a extraños, las puertas estaban vigiladas día y noche, y quienes intentaban transmitir noticias fuera de los muros eran castigados en silencio y con crueldad. Según los informes, varios escribanos y un joven ayudante del boticario fueron llevados en secreto y nunca regresaron. Así, alrededor del lecho del moribundo, se hizo un silencio sepulcral, solo roto por gemidos y jadeos. A medida que su estado empeoraba, los médicos recurrían a nuevos remedios.
Le daban opio en vino para calmar los dolores agudos en el estómago y las articulaciones. A veces, esto le proporcionaba un breve alivio, y Alejandro podía volver a dar órdenes. Pero casi inmediatamente, su habla se volvía incoherente. Decía que los ángeles le pedían cuentas por los herejes ejecutados, y llamaba por su nombre a su amante fallecida. En las cartas de uno de los superiores del monasterio, se conserva la descripción de la noche en que el Papa ordenó abrir las ventanas, a pesar del calor insoportable, y gritó que las paredes se estaban cerrando y querían aplastarlo. 4 personas lo sujetaron mientras se rasgaba la ropa e intentaba salir corriendo al pasillo. Después de este ataque, lo encerraron y no lo dejaron salir ni siquiera durante el día, por miedo a que los rumores llegaran al pueblo. Mientras tanto, los consejeros del palacio discutían sobre la herencia, el oro, los cuadros, las escrituras de las tierras. Todo se convirtió en objeto de un reparto secreto aún en vida del propietario. Todos los allegados comprendían que la muerte del pontífice podía significar el fin de su propia posición. La cuestión era especialmente delicada en el caso de César, cuyo poderío militar mantenía aterrorizada a la mitad de Italia. Sin su padre, su poder se desmoronaba. Y cuanto más débil se volvía el Papa, más encarnizadas se volvían las negociaciones secretas a sus espaldas. A finales de agosto, su cuerpo ya casi no se movía. Tenía las piernas hinchadas y cubiertas de úlceras de las que brotaba un líquido turbio. Su respiración se volvió sibilante, tenía la lengua seca, y a veces los ojos se le volteaban tanto que solo se veían las blancas. Los sirvientes que le cambiaban las vendas y las sábanas escribieron más tarde que tenían que tirar la tela, porque el olor se había impregnado en ella para siempre. Uno de ellos declaró durante el interrogatorio: cuando sacaba la sábana, parecía que sostenía un cadáver, no un trozo de tela. Durante todos esos días, Alejandro pidió confesarse, pero ningún sacerdote se atrevió a hablarle directamente de sus pecados. Le leían oraciones generales, aunque muchos sabían que el arrepentimiento del Papa era superficial, que temía más al cielo que lamentaba sus actos terrenales. A veces suplicaba que le dieran más tiempo, 3 días más, 1 semana más, como si estuviera negociando por su alma. A mediados de septiembre, el olor en las habitaciones del Papa se volvió insoportable incluso para quienes estaban acostumbrados a la enfermedad y la muerte. Los sirvientes quemaban incienso y esparcían mirra por el suelo, pero el aire seguía siendo denso y pegajoso, impregnado del olor dulzón de la carne en descomposición. Según los informes de los cardenales españoles, entrar en la habitación del pontífice era someterse a una tortura. La guardia de la puerta se cambiaba cada 2 horas, porque nadie podía aguantar más tiempo. En su piel comenzaron a aparecer ampollas llenas de líquido que se reventaban y dejaban llagas abiertas. El cuerpo se hinchó tanto que hubo que cortar los anillos de los dedos. Se quejaba de un ardor constante y decía que tenía gusanos bajo la piel. Los médicos intentaron explicarlo por el calor y la mala sangre, y volvieron a recurrir a las sangrías. De las venas salía un líquido turbio y maloliente, y uno de los médicos cerró los ojos horrorizado, al comprender que no se trataba de una simple enfermedad, sino de putrefacción en vida. Se conserva el testimonio del secretario. Gritaba tan fuerte que las paredes temblaban y llamaba a su hijo César, pidiendo protección contra enemigos invisibles. En los momentos de lucidez, Alejandro intentaba dar órdenes, exigía que se hicieran nuevos aliados, amenazaba con excomulgar a sus enemigos y hablaba de guerra.
como si todavía estuviera al frente de su curia. Pero enseguida volvía a caer en el delirio, sospechando de todos de traición. Una vez ordenó arrestar a su propio camarero, alegando que le había envenenado. El sirviente fue golpeado y arrojado a un calabozo, donde murió a los pocos días. La lucha por el poder había llegado a su límite. Cesare Borgia, cansado de las constantes sospechas de su padre, exigió a los cardenales que reconocieran su autoridad militar. La nobleza italiana veía en la enfermedad del Papa una oportunidad para librarse de la influencia española. En informes secretos procedentes de Milán se decía: la muerte de Alejandro acerca la redistribución de toda Italia. Francia y España ya están preparando a sus hombres. Los médicos no se daban por vencidos. Frotaban el cuerpo con ungüentos de vinagre, ajo machacado y aceite, tratando de detener la descomposición. Le daban infusiones de semillas de amapola para calmar el dolor. Pero el Papa solo se dormía por un rato, después de lo cual se despertaba en pánico, gritando que el fuego del infierno ya le lamía los pies. Sus gritos se oían incluso en el patio, y una vez un grupo de peregrinos que se encontraba a la puerta difundió el rumor de que papá había muerto y que el mismísimo diablo reinaba en su habitación. Por la noche, según el testimonio de un monje, Alejandro comenzó a tener visiones. Llamaba a sus amantes fallecidas, decía que estaban a su lado vestidas de blanco y riéndose. Afirmaba que los ángeles sostenían una balanza y ponían sus pecados en un plato. Mientras tanto, agarraba la cruz con horror, la besaba, pero enseguida la arrojaba, gritando que le quemaba los labios. Los sacerdotes, llamados para que acudieran, intentaron leer salmos, pero el Papa lloraba y maldecía, exigiendo que los echaran. La descomposición había llegado a tal punto que incluso el más mínimo contacto provocaba úlceras sangrantes. Los sirvientes se ponían guantes para cambiar la cama, y cada vez se negaban más a realizar esta tarea. Varios huyeron y nunca fueron encontrados. Los que se quedaron confesaron en voz baja que dormían en el pasillo, sin atreverse a pasar la noche junto a su lecho. Uno de ellos mostró más tarde: vi cómo la piel se desprendía de su rostro, como si fuera una máscara. A mediados de mes, Alejandro dejó de levantarse y casi no hablaba. Solo abría los ojos de vez en cuando y murmuraba palabras incomprensibles. Su respiración se volvió entrecortada y cada nuevo suspiro parecía un estertor. Parecía que la muerte estaba a punto de llegar. Pero el cuerpo, desfigurado y putrefacto, aún se mantenía en pie. Esta espera enloquecía a los cortesanos. Vivían con el temor constante de que muriera o de que reviviera de repente y volviera a tomar el poder. Cuando llegó la última semana de septiembre, la muerte ya no podía esconderse tras los muros del Vaticano. Alejandro VI yacía inmóvil, con la piel del rostro ennegrecida, los ojos hundidos y el cuerpo hinchado. El olor era tan fuerte que los guardias del pasillo no solo cambiaban las vendas de sus caras, sino también su propia ropa, cada pocas horas. Uno de los sirvientes confesó: estábamos allí de pie y parecía que estábamos respirando el aire de una tumba. En la tarde del día 21, el pontífice sufrió un fuerte ataque. Balbuceaba palabras inconexas, intentaba levantar las manos, pero solo temblaban. Los sacerdotes comenzaron a recitar oraciones apresuradamente, pero él solo gemía, gritaba nombres de difuntos y pedía agua, que ya no podía beber. Tenía la lengua hinchada, la respiración se le hizo sibilante, y cada nueva inspiración iba acompañada de un gorgoteo. Era como el sonido de una persona ahogándose en sus propios fluidos, escribió más tarde uno de los médicos.
Hacia medianoche, el cuerpo dejó de reaccionar. El rostro se descomponía, y con un último jadeo, Alejandro VI falleció. Pero la muerte no trajo paz. Casi de inmediato comenzó lo que todos temían. La descomposición interna que lo había atormentado en vida tomó el control. El cadáver comenzó a hincharse, la piel se agrietó y de las heridas brotó un líquido maloliente. Los sirvientes, que intentaban colocar el cuerpo en la cama de una manera más decente, contaron que el estómago se hinchó como una bolsa de aire y se rompió con un ruido estrepitoso. Los cardenales, reunidos en la sala contigua, se tapaban la nariz con pañuelos, pero nadie se atrevía a entrar. Solo unos pocos valientes trajeron vinagre y resina para amortiguar el hedor. No se podía permanecer allí más de unos minutos, señaló un observador veneciano en su informe. Los médicos intentaron embalsamar el cadáver, pero estaba en tal estado que los cuchillos resbalaban sobre la carne en descomposición. Uno de los cirujanos escribió más tarde: lo tocábamos y la piel se desprendía a trozos. Sacar el cuerpo de la habitación fue una tortura en sí misma. Los portadores apenas podían con él, ya que el olor les hacía perder el conocimiento. La sábana en la que envolvieron el cuerpo se empapó inmediatamente de sangre y pus. De camino a la sala donde se preparaba el funeral, el líquido goteaba al suelo, dejando huellas que había que cubrir con cal. La multitud que se había congregado a las puertas se enteró al instante. Los rumores de que el Papa había explotado se extendieron por toda la ciudad, y la gente lo tomó como una señal de la maldición de Dios. Mientras tanto, en las salas del Vaticano se desató una lucha por el poder. César Borgia llegó junto al cadáver de su padre, pero su posición se había debilitado. Muchos cardenales ya habían acordado apoyar a otros candidatos. La muerte del pontífice no dejó fuerte a su hijo, escribió el embajador de Milán. Comenzó el reparto de los bienes y los cofres con el oro fueron sacados de las habitaciones antes incluso de que se pudiera enterrar el cuerpo. Se intentó embalsamar el cuerpo de Alejandro, pero el calor y la rápida descomposición lo hicieron imposible. Las crónicas señalan que los embalsamadores se vieron obligados a trabajar con máscaras de tela impregnadas de resina y vinagre, y muchos se desmayaban de todos modos. Finalmente, cosieron el cuerpo con hilos gruesos y lo rellenaron con paja y cal para que conservara al menos un poco su forma. Pero aún así, siguió descomponiéndose y el olor se extendió por todo el palacio. El pueblo de Roma recibió la muerte del Papa con un sombrío júbilo. Para algunos era una señal de venganza por su libertinaje y codicia, para otros el comienzo de nuevas desgracias. En las iglesias se murmuraba que Dios había mostrado la podredumbre de la iglesia a través de la podredumbre de su cabeza. Los sacerdotes que hablaban en las calles no se atrevían a acusar abiertamente a Alejandro, pero hablaban de terribles ejemplos enviados por el cielo. La muerte de Alejandro VI supuso un punto de inflexión. Su familia, los Borgia, perdió su antiguo poder. César se vio obligado a buscar apoyo en cortes extranjeras, y los cardenales comenzaron a prepararse para un nuevo cónclave. Europa esperaba cambios. España esperaba reforzar su posición. Francia esperaba debilitar al enemigo, y los territorios alemanes veían una oportunidad para fortalecer la reforma. Así, la muerte de un hombre que en otro tiempo había tenido en sus manos el destino de estados enteros, se convirtió en un espectáculo vergonzoso de un cuerpo en descomposición, símbolo del declive del poder y la fe. Su vida terminó en la inmundicia y la podredumbre.
y las consecuencias sacudieron a Italia y a toda la Iglesia católica. Tras el funeral de Alejandro VI, celebrado con prisas y sin la debida pompa, las consecuencias de su muerte se hicieron evidentes con una rapidez aterradora. El cuerpo del pontífice fue enterrado en la basílica, pero solo unos pocos cardenales se atrevieron a asistir al funeral. Los testigos recordaban que el olor del ataúd se sentía incluso durante el servicio, y muchos sacerdotes se tapaban la cara con pañuelos. El pueblo de Roma, reunido a las puertas, no se callaba. La gente comentaba en voz alta que solo alguien que había vivido en la inmundicia podía tener un final así. La muerte del Papa provocó una división instantánea dentro de la curia. Los cardenales, que la víspera temían el poder de César Borgia, ahora se oponían abiertamente a él. Sus tropas, que antes inspiraban terror, se quedaron sin apoyo. La noticia de la muerte del pontífice provocó deserciones y traiciones. En las cartas de los mercaderes florentinos se señala: los sirvientes de Borgia comenzaron a vender sus bienes a precios irrisorios, sin creer que pudiera mantenerse en el poder. Durante varias semanas, Roma pareció un campo de batalla. Los ciudadanos saqueaban las casas de los allegados al difunto papa. Las calles se llenaban de rumores sobre venenos, maldiciones y pactos diabólicos que habían llevado a Alejandro a la muerte. En los monasterios se repetía que su muerte era una señal clara de que el Señor había rechazado a la Iglesia actual. Los cardenales convocaron apresuradamente un cónclave. El ambiente era tenso. Muchos ya sabían de antemano que ninguno de los parientes de los Borgia podría ocupar el trono. El partido español había perdido fuerza, la nobleza italiana había vuelto a levantar cabeza, y los embajadores de Francia y España enviaban noticias a sus reyes sobre las posibilidades de influir en la elección. En aquellos días, Roma vivía a la espera del nuevo pontífice, pero al mismo tiempo con la sensación de que el poder del papado se había debilitado. Los rumores sobre el cadáver en descomposición se extendieron por toda Europa más rápido que las noticias oficiales. En París, Milán, Londres y Nuremberg se decía que el pontífice se había pudrido en vida, lo que se interpretó como una señal divina. En Alemania, los predicadores de la Reforma utilizaron estos rumores como arma. Así se pudre la Iglesia y así se pudrirán sus falsos pastores, decían sus discursos. En los registros médicos de la época se conservan unas líneas secas. La causa de la hinchazón del cuerpo y la descomposición instantánea es una fiebre fuerte y la sangre mala acumulada en las entrañas. Pero incluso los médicos reconocían que lo que veían iba más allá de una enfermedad común. Uno de ellos escribió más tarde en un tratado: intentamos detener la descomposición, pero el Señor reveló a todos el verdadero estado de su carne. Roma tardó mucho tiempo en olvidar el olor de aquellos días. Incluso meses después, en los pasillos del palacio, se percibía un hedor que se había impregnado en las paredes. Los sirvientes se negaban a pasar la noche en las habitaciones donde había muerto el Papa. Muchos decían que oían ruidos y gemidos, y solo con la llegada del nuevo pontífice se volvieron a consagrar las estancias. Para la familia Borgia, la muerte de Alejandro fue el principio del fin. César, que intentaba mantener su influencia por la fuerza de las armas, pronto se vio obligado a abandonar Roma. Sus enemigos, a quienes su padre mantenía a raya, levantaron la cabeza, y sus aliados se volvieron contra él. Los embajadores españoles escribieron: ahora el nombre de Borgia suena como una maldición. Pero la consecuencia más grave
no fue para la familia, sino para la propia Iglesia. La reputación del papado quedó por los suelos. Europa vio que el supremo pastor había muerto en medio del hedor y la podredumbre, que su poder no le había protegido ni de la enfermedad ni de la vergüenza. Esto se convirtió en un símbolo de la decadencia del mundo católico. En los años siguientes, estas historias sobre el Papa que explotó fueron utilizadas en los sermones de los reformadores, en panfletos y crónicas, donde Alejandro VI aparecía no como un padre espiritual, sino como una imagen de la decadencia y la corrupción. Con el tiempo, los recuerdos del hombre mismo, sus acciones, sus alianzas, sus discursos, comenzaron a desvanecerse. Solo quedó en primer plano su final. Incluso aquellos que antes habían recibido el favor de los Borgia trataban de silenciar su pasado. Los sacerdotes y monjes citaban cada vez más la muerte de Alejandro en sus sermones como ejemplo del castigo divino. A los pocos años, aparecieron nuevas versiones en las crónicas de diferentes países. Algunos escribían que el Papa había muerto envenenado por su propio hijo. Otros afirmaban que se había descompuesto en vida, porque su alma ya estaba maldita. En las historias populares, el cuerpo del pontífice explotó en el ataúd ante los ojos de los sacerdotes, y las llamas salieron disparadas. Los hechos reales ya no importaban. La imagen del Papa putrefacto se convirtió en un símbolo. En Europa, este símbolo alimentó a los reformadores, dándoles un arma contra el poder católico. En Italia, se convirtió en una advertencia para cada nuevo pontífice, que el poder sin fe conduce a la vergüenza. Incluso entre los cardenales, muchos comenzaron a ser más cautelosos con el lujo y el libertinaje, aunque pronto la historia se repitió. Los romanos de a pie que sobrevivieron a ese año siguieron contando a sus hijos durante mucho tiempo el olor que se respiraba en el Vaticano. Para ellos era más aterrador que cualquier sermón. Sabíamos que no era solo un hombre el que moría, escribió uno de los ciudadanos en su diario. Sentíamos que era la propia Iglesia la que se pudría. Así, la muerte de Alejandro VI no fue el fin de un gobernante, sino el comienzo de una nueva era en la que cada paso del papado iba acompañado de la sombra de su cuerpo en descomposición. Europa entraba en una época de divisiones, guerras y reformas, y el recuerdo del pontífice putrefacto era parte integrante de esta nueva era.